Bienvenidos a todos, qué rico que estén con nosotros. Gracias por su participación. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de hablarles del tema, me presento. Soy Andrea Barrera, para quienes no me conocen, soy consultora de marketing aquí en Pragma. Y este es nuestro segundo webinar del año que iniciamos con toda y temas muy interesantes de algunos participantes que nos han hecho sugerencias. Entonces, hoy venimos con Darry Morales, que es arquitecto de soluciones en Pragma, tiene una amplia trayectoria desarrollando aplicaciones móviles basadas en geolocalización, algo muy importante hoy para nuestras organizaciones y que realmente nos permite tener mayor información a la mano. Entonces, no siendo más, los voy a dejar con él para que nos cuente sobre este tema. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrea? Muy bien, Darry. Aquí te dejo con todos nuestros participantes y todo tuyo. Excelente. Bueno, no, primeramente gracias por la oportunidad y gracias a todos los que están con nosotros en sintonía en este momento. La idea es comenzar a hablar de un tema bien interesante a nivel de desarrollo, a nivel de negocio, como lo es la geolocalización. Entonces, sin más, pues le voy a compartir mi pantalla para que puedan ver entonces la presentación. Listo. Entonces, bueno, básicamente nuestro tema de hoy está titulado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Es esta pregunta que nos hacemos muchos de nosotros cada vez que intentamos ponernos de acuerdo para encontrarnos en algún sitio, ubicar alguna dirección, ubicar algún local a donde queramos asistir. Entonces, digamos, la idea es comenzar a ver conceptos de cómo vamos resolviendo este tema utilizando componentes ya de corte tecnológico, ¿no? Principalmente haciendo énfasis sobre la importancia de la geolocalización para los usuarios y para las empresas. En nuestra agenda de hoy, pues básicamente quisiera hablarles de 4 puntos importantes: una introducción, definir qué es la geolocalización como tal, que muchos la conocemos también como georreferenciación, aunque hay una pequeña diferencia entre ellas. Después ver, digamos, cuáles son esas cosas que nosotros podemos geolocalizar, cuáles son esos puntos de interés que nosotros nos interesa tenerlos ubicados geoespacialmente y cómo lo vamos a hacer. Y para finalizar, pues ver qué aplicaciones, qué aplicabilidad tiene esta tecnología, estas técnicas, para sacarle provecho no solamente a nivel de soluciones de negocio, sino incluso a nivel de oportunidades o servicios que nosotros queramos brindar como empresas hacia nuestros usuarios y nuestros clientes. Para continuar acá, un segundito. Listo. Entonces, en principio, el primer punto sería la introducción y aquí me gustaría hablarles un poco de lo que ha sido la historia de la geolocalización, comenzando desde épocas muy antiguas. Fíjense que parto allí desde civilizaciones antiguas como los egipcios y los griegos. Estos utilizaban métodos de, podríamos llamarlo como de ubicación, basado en la ubicación de las estrellas y nuestra posición en la faz de la Tierra. Y entonces desde allí comienza toda una serie de técnicas bien importantes e interesantes de cómo podemos estarnos nosotros siempre ubicados o siempre tener un punto de referencia de dónde estamos con respecto a un sistema de referencia más global, ¿no? Ya en los años 1940, laboratorios de investigación de corte naval, fíjense que muchos de estas nuevas etapas, nuevas tecnologías o nuevas tendencias han tenido su auge, sobre todo con temas bélicos, lamentablemente, ¿no? Son innovaciones que se realizan con todo este tema bélico de las guerras, de las necesidades de siempre estar por delante de otros competidores. Entonces, a partir de allí, en esa época, 1940, se comienzan a hacer estudios sobre el uso del radar como mecanismo de ubicación. Ya en el 57 la Unión Soviética lanza lo que sería el primer satélite artificial, el llamado el Sputnik 1. Este no tenía ninguna intención de ser un satélite como tal para localización, pero fue digamos, el pionero, fueron los pioneros en esta carrera por comenzar a dejar satélites que puedan darnos mayor información a lo largo del mundo, ¿no?
Ya en el 59, pues la Marina empieza a usar información ya satelital sobre todo para geolocalizar el tema de submarinos. Recordemos que también estamos en periodos de mucha tensión en esa época. Por ya 1980 se define cómo Estados Unidos podría estar usando una red de satélites de forma global, es decir, cómo esa red satelital podría ser aprovechada no solamente a nivel, digamos, armamentista, sino que también como para uso civil. De hecho, en el 83 es cuando el presidente Ronald Reagan sugiere el uso de este tipo de tecnología para guiar lo que ya es el flujo de los vuelos comerciales, ¿no? Que quizás es la primera implementación a nivel civil que se tiene en ese momento. Y para el 89, pues empiezan a generarse estos primeros receptores GPS que son de mano, digamos muy antiguos, que básicamente simplemente es un dispositivo que recibe la señal directamente de esta red satelital. En el 90, pues se empieza a usar estos tipos de dispositivos con fines bélicos durante la Guerra del Golfo. Ya, digamos, en el 94 la red de GPS de Estados Unidos empieza a trabajar globalmente, ya está abierta y disponible para su uso. Antes siempre había estado restringida solamente para uso militar. En esa época también empiezan a salir los primeros, bueno, el primer, digamos, dispositivo celular que tenía un GPS incorporado a nivel comercial fue más o menos en el 1999. Ya en el 2000, Bill Clinton declara que la red de GPS puede tener, ya puede proveer mayor información para hacer mediciones desde el punto de vista civil, no tanto militar. Antes, para militar tenía muy buena precisión, pero para uso civil se hacía una pequeña distorsión para que esa medición no fuese tan precisa, ¿no? En el 2005 ya Google empieza a ser oficial, por ejemplo, la plataforma de Google Maps, que nos permite, como ya todos saben, eh, hacer revisión de cartografía a nivel mundial y que empieza a tener ya, asomar cuáles son estas ventajas de tener sistemas basados en geolocalización ya de cara a los usuarios, ¿no? Y a lo que nosotros normalmente hacemos, simplemente desplazarnos, ubicar, conocer. Eh, ya en esta época es bien importante porque entre el 2005 y el 2009, específicamente en el 2007, a lo mejor muchos recuerdan el lanzamiento del iPhone, aquella época donde Steve Jobs presenta y empieza a cambiar un poco el rumbo y la historia de los dispositivos móviles. Nace como tal oficialmente los smartphones y desde allí comienza una carrera por cómo generar dispositivos que provean mayor información, que tengan más componentes de hardware, que puedan ser de mayor provecho no solamente para los usuarios, sino para las organizaciones que quieren brindarle algún tipo de servicio a estos usuarios, ¿no? En el 2009, pues la geolocalización empieza completamente a popularizarse. Hay aplicaciones ya conocidas como Yelp o Foursquare que empiezan a darle ese gusto a las personas por saber dónde están los sitios, saber qué opinan las personas de ciertos sitios, saber cómo ubicarlos. Y es un poco la primera vez que empieza a penetrar un poco el concepto de la geolocalización dentro de este tipo de soluciones. Ya digamos que desde el 2010 ya el aumento en las ventas de los smartphones pues provoca una disminución de lo que antes conocíamos como receptores GPS y ya cada quien que tenga un dispositivo celular, un smartphone, puede hacer uso de esta tecnología. En el 2012 hay un hito bien importante que es que el rastreo satelital se declara como constitucional desde Estados Unidos y esto, digamos, nos quita todas esas trabas legales que habían en un principio sobre si verdaderamente venía siendo legal o no hacer un traqueo de la ubicación de una persona, de un carro o de algún objeto en específico, ¿no? De algún dispositivo. Entonces, digamos que para tener en cuenta la historia es bien importante saber que existen varias redes satelitales, no solamente la red que conocemos como el Sistema de Posicionamiento Global de Estados Unidos, que cuenta con alrededor de 32 satélites activos. Esto está activo desde 1994, como lo vimos ahora en el timeline. También hay una red importante que es la red GLONASS de Rusia, que tiene actualmente 24 satélites activos desde el año 2007. Y hay dos redes que si bien están funcionando en este momento, no están completamente activas para todo el mundo,
que es la red de Beidou en China, que va a contar con 30 satélites y se estima que en el 2020 va a estar en pleno funcionamiento, al igual que la red Galileo de la Unión Europea, que también cuenta con 30 satélites y tienen la misma fecha de salida de 2020. Fíjense que esta lámina nos recrea bien la cantidad de dispositivos actuales sobre los cuales podría eventualmente hacerse algún tipo de sistema de aplicarse algún tipo de técnicas de geolocalización. Desde la salida de los smartphones comenzaron a salir teléfonos cada vez más grandes. Esto daba cabida a que los componentes electrónicos de hardware pudieran entrar también. Entonces comenzaron a desarrollar tablets. Actualmente tenemos los smartwatch, tenemos drones que tienen sistema de geolocalización también a través de GPS. Tenemos, por ejemplo, laptops o computadoras que también incorporan algunos, pueden tener componentes para 3G y entonces por ende podríamos hacer geolocalización por redes celulares. Tenemos componentes como los beacons que están resolviendo mucho tema de geolocalización indoor y ya posteriormente vamos a estar hablando de ello. Y como les digo, pues en general la variedad de dispositivos y la gama de hardware que se está generando desde la salida de los smartphones, pues ha garantizado que nosotros tengamos las herramientas suficientes a disposición de cualquier persona para hacer eventualmente cualquier mecanismo de geolocalización que les vamos a hablar a continuación. Entonces, para entrar en materia más concretamente, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la geolocalización. Si yo les preguntara en este momento qué es lo primero que piensan al momento de hablar de geolocalización, ¿qué me podrían responder? Entonces, me gustaría que por favor respondieran a esta encuesta y veamos los resultados en unos segundos. Esto nos podría dar una orientación como para saber cuál es nuestra perspectiva de lo que significa geolocalización y aclarar las dudas a continuación. Entonces, cuando tengamos los resultados, pues continuamos respondiendo a la pregunta de qué significa realmente geolocalización. Vamos a dar unos segundos más para que todos puedan responder y empezar a ver cómo queda esta tendencia. Listo. Entonces fíjense que 56% habla de coordenadas geográficas, un 36% habla de GPS y 8% piensa en cartografía digital. Curioso que nadie pensara en aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, vamos a irnos entonces con la mayoría. Verdaderamente, cuando hablamos de geolocalización, estamos hablando de, primero, una técnica, es un proceso para determinar una ubicación física real, digamos, en lo que es el globo terráqueo como tal. Y esta ubicación precisa se expresa tal cual como respondieron en la encuesta mayoritariamente, en coordenadas geográficas. Estas coordenadas geográficas se entienden normalmente por latitud, longitud e incluso algunas veces podemos incluir la altitud si nos es de utilidad. Y la podemos tener expresada en varios formatos, grados decimales, grados segundos, y la más usada es grados minutos segundos, ¿sí? Esto, fíjense que aquí nos dice que esta información puede ser procesada a través de Internet, pero no necesariamente necesitamos una conexión de Internet para estar ubicados. Y más adelante les voy a contestar por qué esto es así. Entonces, las coordenadas geográficas son aquellas que nos permiten definir la posición real de un punto sobre la superficie de la Tierra, que ya sabemos que es esférica, ¿no? Entonces, estas coordenadas son un subconjunto de las coordenadas esféricas y básicamente hay tres componentes de las coordenadas: la latitud, la longitud y la altitud. La latitud pues nos ubica si estamos más hacia el norte o más hacia el sur con respecto a la línea de referencia que sería el Ecuador, y la longitud nos dice si estamos más al este o al oeste de la referencia que sería el meridiano cero o el meridiano de Greenwich. La altitud, como ya muchos seguramente sabemos, es la distancia vertical que hay desde un punto de la Tierra con relación al nivel del mar, y básicamente lo que nos dice es cuán alto estamos, ¿no?
Y el otro contexto importante con respecto a entornos relativos a movilidad es el concepto de ubicuidad. Básicamente, este concepto nos dice que es la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, y ya sabemos que con el uso de un smartphone o un dispositivo móvil tenemos esa capacidad de hacernos, por así llamarlo, omnipresentes y de poder estar llevando a cabo funciones desde cualquier parte donde nos encontremos. Y muchas de estas están soportadas en temas de geolocalización. Entonces, ¿cómo y cuáles cosas nosotros podemos estar geolocalizando? Pues esa es una pregunta bien importante que nos podemos hacer, y quizás para responderles, partimos desde el punto de vista que todo es susceptible de ser geolocalizado. Y cuando hablo de todo, me refiero a cosas que son tangibles, como por ejemplo un edificio dentro de una ciudad, una zona dentro de una ciudad, una urbanización dentro de una ciudad. Podemos estar identificando o geolocalizando en principio dispositivos. Estos dispositivos nos arrojan unas coordenadas geográficas, pero esas coordenadas geográficas pueden georreferenciar uno de estos objetos o de estas eh, sitios que les estoy nombrando. Entonces, si lo vemos de esa manera, podríamos estar geolocalizando un vehículo, podríamos estar geolocalizando cosas que también son intangibles, por ejemplo, un tweet, una fotografía, un video, o incluso no tiene que ser un punto en específico, podría ser una zona, podría ser una región, podría ser, tal como vemos acá, podría ser una vialidad, que digamos es una consecución de puntos, podría ser una ruta de alguna persona que está transitando de un lugar a otro. Es decir, digamos que todo vendría siendo susceptible de ser geolocalizado eventualmente. Lo importante es que a partir de esos datos geolocalizados nosotros podamos tener algún provecho para que verdaderamente tenga sentido almacenarlos y tratarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer geolocalización? Básicamente hay alrededor de 5 o 6 proveedores de ubicación distintos. En su mayoría, 3 de ellos están por defecto en los smartphones, y por eso digamos que lo que estamos orientándonos acá es cómo hacemos geolocalización desde este tipo de dispositivos, ¿no? El primer de los proveedores que me gustaría comentarles es, digamos, el servicio basado en Internet directamente por las direcciones conocidas como direcciones IP. Esta geolocalización se conoce como pasiva o basada en el servidor, dado que básicamente nosotros no hacemos en absoluto ninguna acción para que esto ocurra. Simplemente nosotros, al estar conectados al Internet y el Internet al estar digamos, definido cuál es el proveedor de servicio que nosotros estamos utilizando, hay un método de rastreo a través de estas direcciones IP donde podemos determinar cuál es la región, cuál es el país, cuál es la ciudad, cuáles son estas coordenadas que nos dan ese punto de precisión. La precisión puede ser, no siempre es efectiva, pero esto es principalmente porque dependemos de dónde está ubicado la salida hacia el servidor de servicio como tal, y no necesariamente está ubicada en el mismo punto físico donde nos encontramos con el computador, ¿no? Entonces, si nosotros queremos una precisión a nivel de código postal, por ejemplo, es probable que no podamos conseguir eso a través de una geolocalización basada en IP. El segundo punto, y quizás el más conocido por todos, es el sistema de posicionamiento global. Estas son las redes satelitales de las cuales yo les comentaba anteriormente. Consiste en una red de satélites que están orbitando el espacio terrestre a cierta altura. Estos están, digamos, distribuidos de tal manera que tienen órbitas distintas, no se van a cruzar entre sí, pero garantizan que en todo momento, desde cualquier punto del planeta, podamos tener visibilidad de al menos 3 o 4 satélites. ¿Cómo se realiza realmente esta ubicación? Pues es basado en un proceso trigonométrico en base a triángulos llamado trilateración, donde básicamente lo que consiste es en la intersección de rangos de cobertura de estos satélites, que son rangos esféricos, y la intersección de estos rangos esféricos pues nos genera un punto. A medida que nosotros vayamos aumentando la visibilidad de estos satélites,
esa precisión podría estar aumentando y por lo tanto tener una medición mucho más certera. Fíjense tal cual como se muestra acá en la imagen, a medida que nosotros, que la Tierra va girando en su movimiento de rotación habitual, pues podemos tener mayor o menor visibilidad de satélites y esto es lo que nos va a dar la precisión. Básicamente estaríamos hablando que si lo vemos de esta manera, cada satélite expone como tal una esfera de cobertura y la intersección de esas esferas de cobertura es básicamente ese punto donde estamos ubicados y que a través de ese proceso llamado trilateración podemos obtenerlo. Esto básicamente es una fórmula matemática que no vale la pena revisar en este momento, pero que sí conceptualmente nos da la intención de saber cómo ocurre. Un punto importante de estos sistemas basados en GPS es que normalmente se utilizan para hacer mediciones al aire libre, es decir, estas señales viajan normalmente por el aire, son susceptibles de rebote digamos, con superficies como el concreto, como el acero. Entonces, normalmente estas ondas no penetran a los espacios internos de los edificios y por lo tanto no nos va a funcionar bien dentro de estas instalaciones. Entonces, es bueno para mediciones más que todo al aire libre, en exteriores. El siguiente mecanismo de ubicación pues son las conexiones inalámbricas mediante red Wi-Fi. Estas conexiones básicamente tienen dos objetivos. Una es, obviamente como estamos conectados a una red Wi-Fi, él está conectado a un proveedor de servicio y por lo tanto aplica las mismas reglas de ubicación cuando estábamos hablando de las conexiones IP. Pero también hay una forma de triangular posición, aquí estamos hablando de triangulación como tal, porque es un proceso más como en dos dimensiones, donde según donde se encuentre el dispositivo conectado a uno de estos puntos de acceso, nosotros podemos, en base a la intensidad de la señal y en base a la ubicación de estos puntos de acceso, que son conocidas mediante la ubicación IP, empezar a triangular la posición con cierta precisión de dónde está ese dispositivo móvil. Esto normalmente ocurre en espacios que son internos, porque se saca mucho mayor provecho de estos puntos de acceso que nosotros podemos poner o instalar de forma repetida en varios puntos importantes y podríamos estar haciendo seguimiento tracking de una persona recorriendo un espacio físico interno a través de solamente el uso de su dispositivo y sus conexiones Wi-Fi. Esto, por ejemplo, se pudiera emplear en espacios cerrados, oficinas, apartamentos, incluso centros comerciales. Es una manera de hacer localización denominada indoors en algunos lugares. El otro proveedor importante pues, son las conexiones de redes celulares. Hablamos de conexiones 2G, GPRS o conexiones 3G, 4G. Básicamente aquí se plantea el mismo ejercicio anterior que con los puntos de acceso Wi-Fi. Son conexiones que se realizan hacia una antena que provee la cobertura celular. Estas antenas están, digamos, diseminadas por distintas partes en las ciudades y a través de estas tres variables, la proximidad del dispositivo a la torre o celda a la cual está conectado, la intensidad de la señal y el tiempo de comunicación entre las torres, sabiendo que ellas sí se conocen dónde están ubicadas, pues nosotros podemos hacer una triangulación y determinar dónde está ese dispositivo. Obviamente, si estamos en un proceso itinerante, como lo suelen ser los procesos de movilidad, donde una persona está en un momento dado en un espacio físico, pero en otro momento dado está en otro, fíjense, por poner un ejemplo, una persona rodando por una carretera, es probable que la variabilidad de la medición con respecto al 3G pueda ser amplia y por lo tanto suele ser menos precisa que los métodos anteriores. Si nosotros hacemos una comparativa de cada uno de estos métodos, pues lo que vamos a encontrar es que a nivel de GPS, a nivel de Wi-Fi, a nivel de 3G, si los evaluamos bajo las mismas características de consumo de energía, la precisión de la medición que estamos haciendo con cada uno de estos proveedores y el nivel de cobertura que nos brinda, tenemos en cuenta que ninguna es realmente perfecta, ¿no? El GPS puede ser muy preciso, pero puede no tener cobertura en espacios internos y además suele hacer alto consumo de energía si no se tiene una buena estrategia de uso de GPS. Por ejemplo, a nivel Wi-Fi no gasta tanta energía como el GPS, no tiene tanta cobertura como algunos otros porque funciona principalmente indoors
y la precisión tampoco es que se pueda decir que sea tan buena, entonces es como más irregular, ¿no? Y las conexiones 3G pues hacen muy buen uso del consumo de la energía, dado que el celular está constantemente conectado a una red de datos. Eh, Hace buen uso de la cobertura, puede funcionar tanto en espacios abiertos como en espacios internos, pero tenemos la dificultad que la precisión no necesariamente es muy alta, ¿no? Entonces, como les digo, ninguna es perfecta y aquí la estrategia es más bien, la estrategia que han usado algunos fabricantes, algunos sistemas operativos es ¿por qué quedarnos con una sola si podemos usar las tres y tener lo mejor de los tres escenarios en todo momento, ¿no? Entonces nace lo que se conoce como el GPS asistido. El GPS asistido lo que hace es una variante donde inicialmente le da prioridad a la señal de GPS porque es la que tiene mayor precisión, pero en dado caso, como puede demorar un poco esta medición, se apoya un poco en lo que tenga de conectividad a través de Internet, bien sea 3G o bien sea Wi-Fi, para ubicar más precisamente al dispositivo, a la persona que está haciendo uso de estos dispositivos. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensamos en que no siempre cada proveedor nos va a emitir la medición que nosotros necesariamente necesitamos para nuestro servicio, nuestro producto, nuestra aplicación, entonces se plantean distintos escenarios para hacer uso de estos dispositivos. Estoy rescatando este escenario, que es uno de los tantos que hay, de la página directamente de desarrolladores de Android, y es para el caso, supónganse ustedes, que estamos desarrollando una aplicación móvil que brinda algún servicio de geolocalización a los usuarios y que obviamente como uno de los principios de usabilidad de todas las aplicaciones es poder dar un feedback inmediato al usuario cada vez que hace una acción. Si él abre la aplicación y nosotros queremos que se muestre alguna visual basada en la geolocalización, lo primero que necesitamos hacer es obtener esas coordenadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Podríamos comenzar a escuchar el GPS sabiendo que el GPS va a tardar algunos segundos en respondernos y entonces podríamos precisar buscar en caché tanto del GPS como de la red si hay alguna posición anterior. Estos proveedores guardan un caché de la última posición detectada y puede ser que alguna de ellas nos sirva por lo menos para presentarle una primera visual al usuario y luego complementarla cuando tengamos una medición más precisa. Entonces, si el caché, por ejemplo, del GPS es muy antiguo, lo podemos descartar, nos quedamos con el caché de la red de forma inmediata, vemos si hay alguna nueva medición tanto de la red como de Wi-Fi. Puede ser que el Wi-Fi lo desestimemos porque el margen de error es muy alto y finalmente puede ser que nos responda el GPS si tenemos visibilidad de los satélites y podemos, digamos, detener el tema de estar haciendo mediciones constantemente y utilizar el mejor estimado de la precisión que nosotros tengamos, bien sea esta del GPS inicial o la que hayamos tenido en caché guardado mediante la red. Esto en en un lapso de tiempo pues obviamente que debería ser corto para darle un buen feedback al usuario. Entonces esa es una de las estrategias si nosotros como desarrolladores quisiéramos brindar algún tipo de aplicación para el usuario basado en geolocalización. Ahora bien, ¿nos quedamos con solamente esos proveedores? No, realmente hay dos más de los cuales me interesa mucho hablarles. Uno de ellos es NFC. NFC es una tecnología que funciona bajo contacto, tiene un protocolo de comunicación entre un dispositivo y otro a través de contacto cercano. Esto es lo que normalmente usamos cuando nos desplazamos, por ejemplo, en el metro, usando la tarjeta cívica, cuando vamos a hacer algún pago a través del dispositivo con un datáfono por cercanía. Esto es lo que entra a funcionar en esa comunicación. Y existen unas etiquetas que son denominadas NFC tags, que pueden estar, digamos, adheridas a algún objeto. Estas etiquetas pueden ser pasivas y nosotros podemos tener unos lectores que están, digamos, por el recorrido de ese objeto. Supónganse que estamos en un sistema de distribución donde tenemos bandas de distribución y el objeto pasa irremediablemente por un camino que ya sabemos que va a transitar y a medida que él pase y por proximidad podemos darnos cuenta de dónde está ese objeto en toda la cadena de suministro, por así decirlo. Entonces, esa es una de las aplicabilidades que tenemos para este tipo de dispositivos. Podríamos tener un tag NFC a la entrada, por ejemplo, de una oficina y que las personas con su dispositivo móvil pudieran hacer una especie de check-in y ya con eso podríamos estar haciendo la ubicación de manera sencilla, ¿no?
El otro punto importante es la tecnología que se conoce como Bluetooth Low Energy, que básicamente son dispositivos, y el más común o el más conocido de ellos son los llamados beacons, que son estos que vemos acá. Los beacons son dispositivos que tienen una mezcla entre puntos de acceso Wi-Fi y conexión Bluetooth. Directamente el Bluetooth se conecta con los dispositivos móviles y nos permite hacer seguimiento de estos dispositivos móviles en espacios cerrados. Hay muchos sitios, muchos comercios que ya están utilizando estos dispositivos, no solamente por el hecho de que a través de Bluetooth puedes estar haciendo seguimiento de las personas con celulares, sino que a través del Wi-Fi puedes estarle comunicando información valiosa, bien sea a nivel de marketing. Imagínense una tienda en un centro comercial, una tienda por departamentos, donde tengan varios beacons de estos ubicados por pasillo y sepan cuál es el recorrido de las personas en cada uno de estos pasillos y pudieran eventualmente emitirle algún tipo de recomendación a medida que la persona se va desplazando oportunamente en cada uno de estos pasillos con productos y ofertas que tengan en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una de los mecanismos que se puede utilizar para ubicar a las personas. Esto básicamente emplea la versión 4 de Bluetooth, por lo tanto es compatible con dispositivos únicamente que soporten este tipo de versión. Y hablando ya, completando un poco el tema de los proveedores, me gustaría hacerle una segunda consulta a todos ustedes en la audiencia y saber, es para conocer primero si en la organización donde trabajan, donde laboran o a la cual están representando, ya hacen uso de algún tipo de estos dispositivos a nivel tecnológico para geolocalización, y en ese caso, si verdaderamente ya están utilizando, pues saber qué tipo de aplicabilidad le están dando, ¿no? Si es para el uso en aplicaciones móviles para algún servicio, si es para el uso de marketing como tal, si es, por ejemplo, para sistemas de información geográfico interno, para sistemas de negocio. Me gustaría saber un poco su apreciación en ese sentido. Entonces, les vamos a dar algunos segundos para que por favor nos contesten esta inquietud y podamos encauzar un poco más esta segunda parte de la presentación, ya más orientada a cómo vamos a sacar provecho de todos estos escenarios a nivel de geolocalización que les he estado comentando, para el uso de soluciones, o sea, para el desarrollo de soluciones, para el desarrollo de aplicaciones, para que los usuarios puedan tener sistemas mucho más avanzados, con funcionalidades mucho más adecuadas a sus necesidades. Es súper vital que nosotros nosotros en Pragma como desarrolladores de software, pues es vital que nosotros pensemos en todas estas alternativas para brindarle cada vez mejores productos y mayor calidad a nuestros usuarios, ¿no? Esperamos algunos segundos más para que todas las personas puedan estar al día con la encuesta, y importantísimo revisar los resultados para comentarles a continuación este último punto de la presentación del día de hoy sobre cómo verdaderamente vamos a aplicar estos conceptos que ya conocimos, estos conceptos que nos hablan sobre coordenadas, sobre posición, y verdaderamente cuál es el trasfondo para organizaciones que buscan tener algún tipo de provecho, ¿no? Fíjense, un 69% de la audiencia nos contesta que sí, que en sus organizaciones están trabajando con tecnologías de este tipo. El 31% dice que no. Nos gustaría mucho que ese 31% esté visualizando también parte de lo que les vamos a comentar a continuación, para que vean en dónde podrían estar aplicando, ya que no lo están haciendo. Y fíjense que el 38%, hay un empate en 38% entre aplicaciones móviles y otro tipo de aplicación que están realizando, ¿no? A través de marketing, 13%, información geográfica, 13%. Listo. Entonces, ya como vemos que la tendencia es a usarlo bajo aplicaciones móviles, pues sí, es la realidad más evidente, y por eso me sorprendió un poco que en la primera encuesta no pensáramos directamente en aplicaciones móviles, pero básicamente es, digamos, una de las principales aplicabilidad que tienen estas tecnologías. Fíjense que las aplicaciones son realmente muy variadas. En el market actualmente en Google Play hay más de 3 millones, en el Play Store hay alrededor de
2.200.000, datos desde el año pasado. Eh, y ellas se pueden categorizar, ¿no? Yo les traje acá algunos ejemplos de algunas categorías que eventualmente pudieran estar haciendo uso de funcionalidades relacionadas con la geolocalización, bueno, que actualmente hacen uso, pero que si uno fuese a diseñar alguna aplicación con respecto a una de estas categorías, pues tendría que tener claro que es una variable que no puede dejar por fuera. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, aplicaciones de navegación, obviamente el uso intensivo, en este caso de GPS, para tener mayor precisión, dado que las vías suelen tener doble sentido, entonces es importante el mayor grado de precisión posible. Aquí tenemos como por ejemplo Waze o Google Maps. A nivel social, pues nosotros podemos hacer geolocalización de tweets, podemos subir imágenes geolocalizadas a Facebook. Esta información nos brinda, no solamente le brinda datos geográficos que analizar tanto a Twitter como a Facebook, sino a nosotros como usuarios tenemos la ventaja de también saber dónde se encuentran nuestros conocidos, saber los lugares que ellos están fotografiando, tener como más interacción allí en el ámbito social, ¿no? Incluso a nivel de clima, ya la geolocalización por clima, hay aplicaciones muy especializadas como estas de Weather Channel o Weather. A nivel de fitness, aplicaciones como Runtastic, como Endomondo, que hacen seguimiento y traqueo de la actividad deportiva de la persona, bien sea un recorrido corriendo o un recorrido en bicicleta. Fíjense que aquí es bien importante porque los dispositivos móviles, además de tener dispositivos de seguimiento, de tracking y geolocalización, tienen otros dispositivos como el acelerómetro que pudieran ser eventualmente servir para reconocer cuál es esa cadencia del movimiento de la persona, si lleva el dispositivo consigo y determinar si verdaderamente está caminando o está corriendo o se encuentra haciendo algún otro tipo de actividad física. Entonces, verdaderamente el móvil, el teléfono como tal, pues suple muchísimos otros componentes que en el pasado no teníamos. A nivel de viajes, pues las grandes referencias como TripAdvisor o Airbnb hacen uso de geolocalización también para proponerle al usuario posibilidades de hospedaje en la zona donde se encuentra o en la zona donde va a viajar. Las aplicaciones relacionadas con servicio, el caso de, por ejemplo, de Uber o de Rappi, que es sumamente importante saber dónde se encuentra la persona que necesita el servicio, en dónde se encuentra la persona a la cual se le va a hacer la entrega del paquete, la entrega del domicilio, todo ese seguimiento desde qué parte va a salir el domiciliario, hasta dónde va a llegar, cuál es el tiempo de recorrido, todos esos estimados se pueden hacer en base a geolocalización. Recuerden que la geolocalización como tal, hablando físicamente, es un vector que tiene una magnitud, tiene un sentido, y ahí podemos obtener velocidad, podemos obtener distancias. Es sumamente importante y valioso lo que podemos hacer a través de ese tipo de mediciones, a través de e-commerce, por ejemplo, casos de éxito relacionados con Groupon, con AliExpress, también haciendo uso de geolocalización para brindar promociones que tengan sentido y que sean pertinentes para las personas. El grupo, este es un ejemplo, me parece importante, el ejemplo de Meetup. Tú puedes conseguir una aplicación relacionada con eventos y la asistencia a eventos, puedes conseguir información de los eventos de interés que estén alrededor de tu comunidad, alrededor de la geografía donde te encuentres, ¿no? Y hay otra categoría que es muy importante, que a lo mejor muchos de nosotros los conocemos, con el boom que hubo recientemente con Pokémon Go, que básicamente es un juego que dentro de la categoría juego basado en geolocalización, donde tenías que capturar estos personajes de la serie animada Pokémon, ¿no? O juegos como uno relacionado con Google, que es Ingress, basado en juego tanto con realidad aumentada como con geolocalización a nivel de estrategias bélicas y demás. Entonces son casos de referencia que nosotros podríamos estar haciendo uso de esta tecnología para brindar un mejor servicio a nivel de aplicación. ¿Cuál es otro tipo de aplicabilidad? Pues entonces estamos hablando de las startups. Estas startups, bien con una idea de negocio basada, por ejemplo, en una metodología Lean, podrían estar haciendo uso de unas variables que son muy comunes en este tipo de iniciativas, usando componentes de social, como lo vimos anteriormente, usando componentes obviamente de location y marcándose en entornos netamente de movilidad. Y esto hace recordar el concepto de ubicuidad. Digamos que esto es
Es como una receta muy importante para este tipo de iniciativas, si bien no es una receta para el éxito, pero sí nos da mayor posibilidad de tener receptividad por parte de los usuarios, ¿no? El otro, el otro punto de aplicabilidad bien importante es cuando hablamos de cómo podemos hacer geomarketing a través de dispositivos móviles que podamos estar ubicando geográficamente o geoespacialmente. Entonces hablamos de, por ejemplo, eventos con realidad aumentada o hablamos de publicidad con realidad aumentada, como vemos en esta imagen, por ejemplo, una persona pudiera estar transitando en una zona comercial muy importante y podría ser de alguna manera estar interactuando con estos negocios a través de mensajes o exponiendo publicidad sobre algún servicio o algún producto que crean pertinente para la persona. Podríamos estar haciendo focalización, es decir, podríamos estar segmentando esta base de usuarios o de clientes que nosotros conocemos, saber cuáles son sus hábitos a nivel de localización y eventualmente poderles llevar información mucho más adecuada al punto geográfico donde se encuentran. Podríamos estar haciendo en base a eso análisis predictivo basado en localización. Y esto es, por ejemplo, si las personas tienen los mismos hábitos a nivel de ubicación, es decir, siempre hay una vía donde transitan, siempre hay un punto donde están a cierta hora del día y siempre hay otro punto donde están por la noche. Nosotros podríamos estar aprovechando esa información para, digamos, adelantarnos un poco a los acontecimientos y empezar a ofrecer servicios. No sé si les ha pasado, por ejemplo, con Google Maps, que a la hora de, por ejemplo, salida del trabajo, te empieza a decir, bueno, es probable que consigas tráfico yendo hacia tu casa porque sabes que normalmente te desplazas por las mismas vías hacia el mismo lugar. Entonces él lo identifica que al final del día vas directamente a la casa, ¿no? Podrías estar determinando influenciadores locales a través de redes sociales, si los tweets están geolocalizados, si las fotografías que más me gusta tienen, los tweets que más retweet tienen, podrías estar evaluando esa información y conseguir estos influenciadores o microinfluenciadores que tengan un rango de acción ya a nivel regional o a nivel local. Podríamos estar haciendo marketing indoors, por ejemplo, en el que vemos acá, que si una persona entra a una tienda a través de beacons y la tecnología Bluetooth y Wi-Fi, podríamos estar haciendo recomendaciones o ampliando un poco más la información sobre el catálogo de los productos que tenemos exhibidos en la tienda. Podríamos estar haciendo, por ejemplo, monitoreos en base a drones. Recuerden que los drones les mencioné que tenían algunos GPS. Con esto podríamos estar haciendo seguimiento de los usuarios. Si tenemos una tienda por departamentos muy grande, por ejemplo, o podríamos estar haciendo otro tipo de seguimiento en áreas mucho más amplias sobre cómo es el funcionamiento a nivel de geolocalización del recorrido de las personas por los sitios, ¿no? Podríamos estar haciendo instant check-in. Esto lo hace mucho Google Maps, no sé si le ha ocurrido, van a un centro comercial y salen del centro comercial y de repente tienen una notificación de Google Maps preguntando si les gustó el centro comercial donde estaban, cuál fue la experiencia, si pueden darle me gusta, si lo pueden evaluar, si pueden dejar un comentario. Entonces todo esto se hace en base a estas técnicas que les había mencionado anteriormente. Está el concepto de geofencing, que básicamente es como definir regiones de influencia. Imagínense que, por ejemplo, tenemos un servicio de domicilios y nosotros creamos un rango donde, a partir de donde se va a hacer la entrega, pues imagínense un buffer de alrededor de 1 o 2 kilómetros y nosotros podemos estarle indicando a la persona que el domiciliario está por llegar en el momento inmediato cuando el domiciliario entra en esa zona de influencia o de referencia que nosotros hemos diseñado, ¿no? Entonces, esto normalmente se llaman geocercas, podríamos definir esas geocercas a nivel de una cartografía digital y podríamos estar enviando información cada vez que alguien entra o sale de estas zonas, ¿no? De estas regiones. E incluso podríamos estar haciendo marketing basado en clima. Hay compañías o empresas de servicios que empiezan a determinar cuáles son las condiciones climáticas de acuerdo a las posiciones geográficas y comenzar a ofrecer servicios proactivamente, bien sea que si está lloviendo o algún accesorio para
esa contingencia, si hay mal tiempo, si hay malas condiciones atmosféricas, necesitas trasladarte, ofrecerte algún método de transporte adecuado, o si necesitas hacer un envío, pues evidentemente tratar de suplir esa necesidad. Entonces, esto es súper importante y valioso para nosotros como empresa muy ligada al tema de marketing, todo lo que nos podamos ofrecer en cuanto a geomarketing basado obviamente eh, en posición geográfica, ¿no? Segundito que... Listo. El otro punto que les quería comentar es hablando ya sobre soluciones de negocio, las conocidas como soluciones de información geográfica, o sistemas de información geográfica. Aquí podríamos estar aplicando geolocalización para qué. Para nosotros, por ejemplo, dejar de ver nuestros clientes en un listado de una hoja de cálculo, sino empezar a verlos de manera geolocalizada en un mapa, en una cartografía digital. Esto nos permite hacer segmentación geográfica de los usuarios, saber dónde hay más densidad de usuarios, dónde hay menos densidad de usuarios, poder tomar acciones acertadas sobre cómo los vamos a abordar en el caso de que sean muchos en la misma zona y puedan estar desbordando un poco nuestra fuerza de venta. Podríamos estar haciendo cruce de los usuarios con otras capas de información que se generan desde otros sistemas de información geográfico, por ejemplo, cruzar los clientes con capas socioeconómicas, cruzar los clientes con otro tipo de capas de información donde podamos retroalimentar un poco más a nivel geográfico o incluso hacer búsquedas geográficas sobre algunas regiones que a nosotros nos interesa y de esta manera poder tener más claridad de cómo son los usuarios, dónde se mueven, cómo se desempeñan y nosotros poderles brindar un mejor servicio. Podríamos estar haciendo, por ejemplo, en temas de transporte y distribución, podríamos estar identificando cuáles son las zonas donde nosotros tenemos que ir como transportes, como transportista. Podríamos hacer estudios geográficos a través de la vialidad e incluso cruzarlos con información de tráfico para saber cuál es el orden en que vamos a visitar estos clientes. Incluso si nuestra fuerza de venta se tiene que desplazar, cuál es el orden en que van a visitarlo, si efectivamente la fuerza de venta a través de una geocerca se acercó hacia el cliente para efectivamente tomarle el pedido y no fue que realizó una llamada telefónica, sino que fue personalmente atenderlo, si cubrió toda la ruta, si hubo una eventualidad en la ruta. Entonces, todas esas determinaciones y acciones las podemos tomar si contamos con la información debidamente geolocalizada. Podríamos estar teniendo mapas temáticos donde podamos tener indicadores de gestión. Estos indicadores podrían decirnos o indicarnos cómo van las ventas en un sector geográfico, si tenemos que tomar acciones porque las ventas están disminuyendo específicamente en esa zona, ¿no? Y es más complicado intentar hacer este análisis si lo que tenemos es únicamente unas hojas de cálculos e indicadores que se derivan de esto. Aquí podríamos hablar de indicadores netamente geográficos, ¿no? Podríamos hacer sectorización o segmentación de clientes a través de mapas de calor, a través de mapas temáticos como tal. Incluso todos temas de logística o indicadores de gestión que apoyan a la toma de decisiones a nivel gerencial, alta gerencia. Este tipo de sistema básicamente nos brinda o nos brindaría la herramienta y además se pueden complementar con la que vimos anteriormente, que son aplicaciones móviles para tener en conjunto una solución integral, es decir, un sistema de solución geográfico para visualización y consulta de datos geográficos, pero un sistema de recolección de datos también geolocalizados a través de una aplicación o un dispositivo móvil. Imagínense una encuesta, una geoencuesta que transmite esa información hacia una central de mando donde veamos las encuestas geolocalizadas en el mapa y podamos empezar a tomar acciones incluso en tiempo real, ¿no? Y ya por último, para ir culminando un poco la charla, es comentarles de las últimas aplicabilidades que nosotros también percibimos sobre este tipo de tecnologías y es más orientados hacia las soluciones ya de corte gubernamental. Imagínense tener sistemas referidos a planificación urbana, ordenamiento territorial. Nosotros podemos tener identificados, como les dije anteriormente, cuáles son las parcelas a nivel de catastro. Podríamos ver cuáles son los edificios que viven dentro de cada una de esas parcelas. Esta es información que netamente nos sirve
a nivel gubernamental para tener un ordenamiento de cómo crece la ciudad o cómo está creciendo o cómo va a crecer para hacer planificación, para hacer sectorización. Podríamos estar visualizando incluso cuáles son las vías, cuáles de ellas van a tener obras públicas, cuáles están cerca de algunas zonas de interés o zonas protegidas, como vemos acá. Podríamos estar haciendo geolocalización de áreas verdes en el caso de que necesitemos hacer monitoreo constante de las condiciones ambientales. Podríamos tener todo el tema de levantamiento de información de cómo la ciudad, digamos, va, la ciudad, la localidad, la región, cómo está progresando en términos geográficos, y todo esto brindaría como unas herramientas para tomar acción ya desde lo puntual, mucho más precisas y basadas en todos los datos, ¿no? Estos datos obviamente van resguardados en una base de datos relacional. Esta base de datos relacional tiene un componente geográfico que georreferencia lo que estamos guardando allí. Si estamos referenciando, por ejemplo, un edificio y ese edificio tiene unos tags a nivel geográfico como un nombre, el número de bloques, el número de pisos. Además va a tener una información geográfica que puede ser un punto, que puede ser un polígono, y a través de eso es que nosotros podríamos hacer todo este cruce de información. ¿Qué es lo que realmente quisiera que se lleven de todo esto que les he venido comentando? Es que básicamente la aplicabilidad que nosotros tenemos sobre conceptos de geolocalización a nivel de negocios, bien sea desde el ámbito de negocio o bien sea desde el ámbito de usuarios, es muy, muy alta a través de los múltiples dispositivos que ya están en el mercado y a través de las múltiples técnicas de las cuales les he venido contando. Entonces, pensemos en que en los entornos de movilidad lo más importante es saber dónde estamos, saber hacia dónde vamos, y en base a eso empezar a tomar las acciones necesarias. Entonces, todas estas herramientas de las cuales les he venido contando son los pilares para nosotros poder tomar acciones efectivas sobre eso que queremos brindarle a los usuarios, a nuestros clientes, o eso que nosotros necesitamos como organización para poder brindar un mejor servicio o un mejor producto a nuestros usuarios. Entonces, ya sin más nada que decir, pues lo que me gustaría saber en este momento, creo que tenemos espacio para recibir ya sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que no haya quedado claro, pues entonces este es el momento para... eh, Claro que sí. Claro que sí, Darry, muchísimas gracias por participar. Muy, muy interesante el tema y ya tenemos varias preguntas. Así que vamos a dar inicio a nuestro espacio para que por favor nos dejen sus inquietudes en preguntas y respuestas. Bueno, Joana nos pregunta, para la geolocalización de un dispositivo en un espacio interno, retail, por ejemplo, ¿el dispositivo debe estar conectado a la red Wi-Fi del lugar para ser ubicado o esto cómo se puede hacer? Esa es una muy buena pregunta. Realmente hay dos alternativas. Hay organizaciones que brindan la conexión Wi-Fi de manera gratuita, pero eso es como para garantizar que el dispositivo evidentemente esté conectado, y a través de eso, pues ya tienes una vía de comunicación segura. Sí se puede hacer geolocalización si no estás conectado, eh, pero es mucho más complejo porque necesitas triangular de distintas maneras, tener varios puntos de red en el mismo espacio físico implica tener el mismo proveedor de servicio. Entonces, básicamente, como que no puedes discriminar allí por IP realmente lo que está ocurriendo. Entonces, eso aplicaría más bien no dentro del espacio físico de la tienda, por ejemplo, sino más bien en un centro comercial donde hay múltiples oportunidades de conexión Wi-Fi. Ahí uno pudiera hacer triangulación por la intensidad en que reciben cada una de estas señales, sabiendo que cada una de estas señales se encuentra en un lugar distinto. Pero dentro de una tienda y bajo un mismo escenario de conexión de red que no podrías identificar a cuál, o sea, no podrías distinguir entre un punto de acceso y otro punto de acceso, pues lo más fácil sería proveer el acceso a Internet y que la persona pudiera estar conectado directamente a la red. Bueno, Darre, muchísimas gracias. Ahí ya respondimos a Joana. Ahora vamos con Cristian Garzón. Nos pregunta cuál es la diferencia entre geolocalización y georreferenciación.
Listo, esa pregunta también es muy interesante. La geolocalización es como tal la técnica para conseguir el XY, ¿sí? Básicamente, bueno, el XY hablando en términos geográficos, la longitud y la latitud. Pero la georreferenciación, como cuando uno hace geolocalización del dispositivo, la georreferenciación es una vez que tú tengas el objeto, que no necesariamente es el dispositivo que quieras ubicar, le asignas esas propiedades geográficas a ese objeto y cuando lo georreferencias, estás diciendo que esa posición corresponde a ese objeto en un plano cartográfico que necesariamente no se ve en 3D. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de la esfera terrestre, la tratamos de cortar por la mitad y la quisiéramos plegar de manera plana sobre una mesa, un escritorio, nos van a quedar algunas fisuras porque la Tierra es esférica, ¿no? Y no podríamos tener una hoja de papel plana completamente que cubra toda una esfera. Entonces, esas fisuras normalmente lo que hace es que el XY entendido, la longitud-latitud, entendido que vive en el espacio esférico, es decir, un espacio 3D, cuando haces georreferenciación, lo que haces es que proyectas esas coordenadas a un espacio 2D, que es tu cartografía digital, y en ese espacio 2D es donde vive ese objeto georreferenciado. Entonces, básicamente, la diferencia radica en cuando verdaderamente proyectas esas coordenadas iniciales a través de un método de geolocalización y los llevas a una cartografía digital, ahí estarías haciendo georreferenciación del objeto. Bueno, Darry, mil gracias nuevamente. Les recuerdo si de pronto tienen más preguntas, vamos a revisar también en Workplace si tenemos preguntas. Por el momento no tengo aquí más. Revisemos por este espacio. Nos pregunta Julio Villegas. Me gustaría saber cuáles son las implicaciones de privacidad que podría tener la geolocalización. Vale. A nivel de geolocalización, hay unos términos y condiciones como que bien importantes. De hecho, si alguno ha cambiado de celular recientemente, en el caso de Android, si nos ponemos a detallar al principio los términos y condiciones cuando nosotros le damos a aceptar y normalmente no lo leemos porque son letras muy pequeñas, dice que muchos de estos software o sistemas se reservan el derecho de hacer tracking y localización del dispositivo pese a que uno no esté de acuerdo. Y eso lo hacen principalmente porque ellos tienen la necesidad de, a nivel legal, poder brindar información del dispositivo independientemente de si el usuario aceptó o no aceptó. Esto por si ocurre alguna eventualidad con alguna persona, en el caso de que, no sé, ocurra un evento trágico y la persona esté implicada, es necesario que tanto los proveedores de servicio como los proveedores de sistemas operativos puedan tener un mecanismo para darle a las autoridades una precisión sobre dónde está el dispositivo de esa persona. Entonces, básicamente, aunque nosotros no queramos, de alguna manera estamos, va a sonar un poco trágico, pero estamos como siendo vigilados en ese sentido, ¿no? Incluso algunas aplicaciones, pese a que uno les diga que no es necesario que utilicen la geolocalización, estas pueden estar haciendo por segundo plano, capturando esa información y haciendo uso de la misma. Pasa mucho con aplicaciones tipo Google Maps, que él igual lleva un espacio en background trabajando sobre eso. No sé si recuerdan, en algunas versiones anteriores de Google Maps, incluso uno podía revisar su historial de rutas transitadas por día. Y entonces uno podía ir 30 días atrás y ver exactamente cuál fue el recorrido que tuvo. Y eso lo hacía independientemente de si tenías o no permiso. Porque digamos, trato de ahondar en la respuesta? Es porque aunque nosotros tengamos y podamos garantizarle que a nivel de privacidad de datos y de habeas data, nosotros, esa información que nosotros vamos a recaudar no va a ser utilizada por un tercero, sino directamente por la organización que está brindando el servicio y el usuario puede aceptar, o en el caso que niegue no usar el servicio, siempre va a haber un trasfondo legal que ya sobrepasa un poco lo que nosotros como organizaciones podemos brindarle a los usuarios, que sería ese soporte legal hacia ya los gobiernos, de poder precisar la información. Entonces,
A nivel de implicaciones, pues es muy normal que en los términos y condiciones esté explícito si se va a hacer captura de información, qué tipo de procesamiento de datos se va a hacer con esa información, quién va a tener visibilidad de esa información y para qué la estás recaudando. Y el usuario puede tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, ya la mejor estrategia allí es no solamente expresar esos términos y condiciones muy claramente y que el usuario lo acepte, sino que de alguna manera nosotros seamos transparentes con que ese uso verdaderamente refleje un beneficio para el usuario y éste no dude en más bien contar con el servicio en lugar de prescindir de él. Bueno, qué buena pregunta, Julio. Creo que, Darry, no tenemos más preguntas por el momento. Voy a revisar por acá. Tenemos muchos medios donde nos pueden preguntar. Ya nos llegaron nuevas preguntas. Entonces, rápidamente, María Camila. Perfecto, María Camila nos hace una sugerencia para poder comprender muchísimo mejor las diapositivas. María Camila, también obviamente toda esta información nosotros se las hacemos llegar a ustedes al correo electrónico y las pueden tener a través de academiapragma.com. Y Gustavo Adolfo González nos pregunta, ¿qué API recomiendas para realizar estas operaciones de geolocalización y georreferenciación en tecnologías móviles? Vale, perfecto. Bueno, hay varias alternativas dependiendo cuál método quieras aplicar, pero básicamente yo recomiendo ir siempre contra el sistema del SDK nativo de cada una de las aplicaciones que vayamos a desarrollar. En el caso de aplicaciones móviles, en el caso de aplicaciones web, pues podemos usar simplemente el API de geolocalización que tiene ya las versiones de HTML5, por ejemplo, que funcionan bastante bien y que a nivel de dirección IP, pues vamos a poder hacer uso de ello. Pero si queremos hacer una aplicación móvil y queremos hacer uso correcto y intensivo, perdón, de los componentes de geolocalización, sacar provecho, por ejemplo, de la definición de geocercas, tener mayor precisión, plantearse una estrategia como las que les comenté. La recomendación allí es usar los SDK nativos de cada plataforma, dado que estos brindan todas las operaciones posibles que pueda tener en este caso el GPS o alguno de los otros proveedores que están ligados de manera transparente en el API de desarrollo, de manera que podamos sacar mayor provecho del hardware. ¿Qué es lo que ocurre? Que si utilizamos normalmente algún API de algún tercero o alguna librería de algún tercero, algún plugin, probablemente estos plugins, al tratar de abarcar multiplataformas, lo que hacen es tener aquellas funcionalidades que son comunes a ambas plataformas. Entonces, normalmente es un escenario donde estamos un poco más restringidos a nivel de desarrollo. Entonces, evidentemente allí lo más importante sería ir contra el SDK directamente de la plataforma que vayamos a usar y emplear esas funciones que nosotros creamos que sean de necesidad primordial para nuestra solución. Bueno, Darry, muchísimas gracias por la participación, por estar acá con nosotros en este espacio y compartir este conocimiento tan importante. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse una vez más, por estar aquí presentes. Les recuerdo a todos, les enviaremos vía correo electrónico la grabación del webinar, que de igual forma está en academiapragma.com a partir de la próxima semana. Y cualquier duda o inquietud con Darry, pueden aquí tener acceso a la información en esta diapositiva que estamos viendo. Esperamos tenerte próximamente para que profundicemos en algunos temas que veo son muy interesantes en los aplicativos de hoy. Y no siendo más, muchísimas y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y gracias a ti, Andrea, por la oportunidad y nada, presto a eventualmente en una segunda oportunidad, pues ahondar un poquito más de algún tema de interés que sea prioritario para la audiencia. Claro que sí, a todos muchísimas gracias. Chao, chao.